Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un tutorial de cómo utilizar el indicador MACD para anticipar tendencias. He visto muchas técnicas sobre el uso del MACD, pero la más efectiva, la que he visto que realmente funciona, es esta que te voy a compartir en este video. Así que comenzamos. Aquí tengo el gráfico de Apple en 15 minutos. Y antes de hablarte de qué trata esta estrategia con MACD, vamos a configurar el MACD inicialmente para explicarte de qué trata y también de qué se compone. Para añadirlo en la plataforma Thinkorswim, vamos a ir donde dice Estudios, Editar estudios y vamos a buscar MACD. Le damos doble clic y vamos a mirar de qué va este MACD, qué es lo que nos está dando este estudio. Nos está dando esta información. El MACD se compone de tres principales elementos. Los primeros dos son dos medias móviles y el tercero es el histograma. Entonces, la primera media móvil que nos da es la de 12 periodos y nos la da con un color azul. Y la otra es de 26 periodos que nos la da de color naranja o amarillo. Entonces, vamos a trabajar con dos medias móviles con este periodo exponencial. Se diferencia de la simple porque a medida que el precio va aumentando o va cayendo, la media móvil exponencial se ajusta rápidamente a ese movimiento y a esa información que la simple. La simple es más lenta. Vamos a darle clic en OK y vamos a darle a aplicar. Aquí está. Entonces tenemos los tres elementos, las dos medias móviles y el histograma, que son estas barritas verdes y rojas. En general, ¿qué nos dice el MACD? El MACD analiza la fuerza y la dirección de una tendencia. Nos ayuda a identificar cambios de tendencia de forma temprana. Por sí solo, no te lo recomiendo. O sea, que tú aprendas que cuando se crucen las medias voy a entrar en venta o voy a entrar en compra cuando se crucen aquí. Porque por sí solo, si tú lo usas solo, pues te va a dar, en algunas ocasiones te va a dar falsas señales. Especialmente cuando se forman rangos. Lo que yo sugiero es que lo combines, como siempre, con la acción de precio. Y en este video es exactamente lo que quiero enseñarte. Vamos a explicar un poco más qué es lo que nos está diciendo en MACD. Cuando la línea azul, que es la media móvil de 12 periodos, pasa por encima de la de 26 periodos, entonces vas a notar que el histograma, estas barritas se ponen verdes. Y cuando sucede lo contrario, cuando la media móvil de 12 pasa por debajo de la media móvil más larga, la de 26, se pone rojo. Y vas a notar que hay una diferencia entre las dos medias móviles, un espacio. Mientras más pequeño es el espacio entre una media y la otra, las barras del histograma van a ser pequeñas. Cuando el espacio es grande, las barras van a ser más altas. La forma en como muchos traders utilizan el MACD es cuando, por ejemplo, tenemos un cruce de la media azul sobre la amarilla y está por encima de esta línea cero del histograma, está por encima, entonces compran. Por ejemplo, aquí compran cuando se cruza. Y venden cuando se vuelve a cruzar. Y aquí sería en este punto, cuando se vuelve a cruzar, venden esa posición que abrieron aquí. Entonces, si tú te fijas, pues puede ser una buena estrategia si solamente miras eso. Pero si el precio se queda en un rango, ahí es donde vamos a ver señales difusas. Por eso, lo que yo les recomiendo a ustedes es que van a buscar esas zonas importantes de soportes y resistencias claves. Por ejemplo,
vamos a marcar desde la derecha hacia la izquierda, ¿no? Desde lo más reciente hasta lo más lejano. Entonces vamos a marcar, por ejemplo, este soporte aquí, que fue donde Apple llegó y produjo esta subida tan bonita que tuvo acá. Luego vamos a ir a este de aquí, que me parece también relevante, donde se quedó por un tiempo hasta que rebotó. Y vamos a ver otro soporte, por ejemplo este. Y otro soporte podría ser este. Siempre buscando lo más importante, los más relevantes. ¿Por qué estoy marcando soportes y no resistencia? Aquí vamos con lo que es la estrategia en sí. Si nosotros vamos a velas diarias en Apple, voy a ponerlo en velas diarias, vas a ver que la tendencia general de Apple es alcista. Desde este punto, donde estuvo cayendo por mucho tiempo, rebotó y ahora se encuentra en esta tendencia alcista. Claramente alcista, vemos que se produjo un rebote bastante fuerte que se llevó casi todo este movimiento de tanto tiempo, se lo llevó en un, no sé, en un mes aproximadamente. Desde el 19 de abril hasta el 21 de mayo más o menos. Miren esa subida que tuvo Apple respecto a esta caída que tuvo desde el 26 de enero hasta el 19 de abril. O sea, es mucho más tiempo para caer que lo que se demoró en recuperarse. Entonces, estamos en una tendencia alcista. Si ustedes ponen medias móviles, también podrían ver, por ejemplo, ponen la media móvil de 200 periodos y ven dónde está. Entonces vamos a ponerla. Vamos a poner exponencial. Le vamos a poner 200. Pongámosla de color rosado y aplicar. Entonces, la media de 200 nos da prácticamente la información de cuál es la tendencia del precio en este momento. Por encima es tendencia alcista, por debajo es bajista. Y tenemos una tendencia alcista en velas diarias. Era solo para que vieras la tendencia de la acción y validáramos esa tendencia. ¿Ok? Entonces, como la tendencia de Apple es alcista en velas diarias, yo en el micro, en 15 minutos, vamos a hacerlo en 15, voy a buscar oportunidades de compra, de long, ¿ok? Eso es lo que yo haría con el histograma del MACD, buscar oportunidades de compra. ¿Cuál sería el tercer paso? El primer paso es determinar la tendencia macro de la acción. En este caso, Apple está en velas diarias alcista, por encima de la media móvil de 200 periodos. Cuando me voy al micro, voy a dibujar soportes y resistencias claves, importantes, no cualquiera, sino zonas importantes. Cuando Apple esté en esas zonas, por ejemplo, si llegara a caer hasta este punto, yo miraría en el histograma y en el MACD un cruce como este. Buscaría un cruce debajo de la línea 0 del MACD, buscaría ese cruce de la media móvil más pequeña sobre la media móvil más larga. Por ejemplo, aquí un cruce que yo esperaría en un soporte. Este mismo cruce se pudo haber dado acá arriba al histograma, pero ahí no me interesa. Me interesa por debajo de la línea 0 del histograma para entrar en un long, que el cruce se dé debajo. ¿Por qué? Porque eso me dice que la acción está en un punto mucho más relevante que si se da un cruce en este punto, arriba. Entonces podría pasar que la acción caiga por debajo del nivel 0 del histograma y allí haga un cruce que coincida con una línea de soporte relevante, con una zona importante de compra. Miren que en 5 minutos se está produciendo el cruce de la media móvil de 12 periodos sobre la de 26 periodos. Se está empezando a dar, ¿no? Entonces, si yo miro 5 minutos y veo que se está cruzando acá, para mí esto no es un nivel relevante. Donde se dio esta subida no es un nivel importante para mí. Yo preferiría esperar ese soporte. Y ahí combinar el MACD
ese cruce del MACD debajo de la línea 0 para una compra en un soporte relevante. Le va a dar mucho más peso que solamente utilizar el MACD por cruces. Entonces, si cruza aquí, entonces entro en venta. Si cruza acá, por encima, entro en compra. Entonces va a ser demasiado diluido, porque no todo el tiempo vamos a tener esas tendencias, sino van a haber rangos. Y en esos rangos podemos perder mucho dinero si solamente miramos señales de MACD, señales de cruce. Combínalo con soportes y resistencias y se vuelve mucho más efectivo. Repasemos los pasos otra vez. Vas a mirar velas diarias de la acción. Si la acción está en tendencia alcista, vas a ir a 15 minutos o a 5 minutos dependiendo cuál es el marco temporal que quieras operar. Vamos a volver a 15. En 15 minutos, miren cómo está. Para mí está como ya continuando esto, ¿no? Continuando aquí. Miren que cuando se dio el cruce en este punto, estaba en un soporte, estaba cerca del soporte, que podía ser una buena entrada. Entonces, la posibilidad de que retroceda es más grande a cuando compramos cuando está por debajo de la línea 0 y en un soporte. Las medias móviles usualmente están así, juntas. Lo que significa que el precio está en contracción. ¿Cuándo nos salimos? Cuando el precio está en expansión, que es por ejemplo cuando las medias móviles tienen una diferencia amplia, pues eso significa que ya hay como una sobrecompra. Podríamos decir como una sobrecompra, ya ha subido mucho. Entonces ahí podríamos calcular más o menos cuándo podríamos salirnos, cuando vemos que las medias móviles en el histograma están así de separadas. Vamos a esas zonas importantes en 15 minutos, las trazamos, esperamos que el precio llegue a esa zona y allí vamos a buscar, vamos a mirar el histograma de MACD que esté por debajo de la línea 0 y que allí se empiece a dar el cruce. No por encima de la línea, sino por debajo. Si es una tendencia bajista, pues vamos a buscar lo contrario. Vamos a la tendencia de la acción, vamos a buscar una, por ejemplo. Vámonos al gráfico diario, vamos a buscar Tesla. Creo que Tesla está en una tendencia bajista. Está empezando a cambiar tendencia. Justo está empezando a cambiar tendencia, pero si estuviera en una tendencia bajista, como esta, vamos a ir a 15 minutos. Vamos a mirar la media móvil de 200 periodos que esté por encima del precio. Vamos a irnos a 15 minutos, vamos a mirar zonas de resistencia. Ahí sí me voy a enfocar en resistencias. Y luego voy a esperar que la acción vuelva a esa resistencia. Y allí voy a esperar ese cruce por encima de la línea 0 del MACD, por encima. Voy a esperar ese cruce. Por ejemplo, aquí vemos que la media azul se pone por debajo de la amarilla en este punto. Y ahí tenemos que mirar si está en una resistencia. Y ya la señal la dio acá. Entonces vamos a buscar que coincida la formación de la vela en esa resistencia y a la misma vez el histograma que nos dé ese cruce. Que no sea un cruce tardío, ¿no? Que apenas se esté dando. Que podamos ver el gráfico y digamos, en ese momento el precio está en una resistencia, está formándome una vela roja y aparte en el histograma del MACD veo el cruce por encima de la línea 0. Vamos a volver a Apple. Vamos a poner 5 minutos. Miren que el cruce se dio aquí, ¿no? El cruce se dio aquí, prácticamente en esta vela. Si nosotros entramos ahí, miren que está retrocediendo. Para mí ese movimiento ya fue una continuación de esto de aquí abajo. Este movimiento. Entonces, si tú vas a hacer un scalping por solamente mirando cruces, tal vez tendrías que ponerlo a prueba. Salidas muy rápidas en centavos, ¿no? Miren, Nvidia en velas diarias está alcista. No tengo que poner la media móvil de 200 periodos para darme cuenta. Está alcista. Me voy a 15 minutos o al marco temporal que pienso operar. Vamos a irnos a 5. A ver si vemos la entrada rápido. Y voy a marcar zonas. Para mí esto es un soporte relevante donde este día que hizo un gap, cayó un poquito, pero ahí encontró soporte y subió. El siguiente es este.
Ya nos vamos alejando y vamos buscando el siguiente y así. Entonces nos vamos a enfocar en el más reciente, en el soporte más reciente. Entonces, si te fijas, está en un soporte relevante, está el histograma en el MACD, las medias móviles están por debajo de la línea 0, no están cruzándose, de hecho está tomando un momentum bajista porque a medida que las barras van creciendo, eso significa momentum a la caída, pero eso puede cambiar en los siguientes minutos o en las siguientes horas, donde puede que Nvidia se quede en rango y estas medias móviles empiecen a juntarse y ahí se dé el cruce. Entonces se da el cruce y estamos cerca del soporte, entramos. Entonces esa podría ser una acción que estaría monitoreando para aplicar esto del MACD junto con zona. MA es otra acción que vámonos al gráfico diario. Está cambiando tendencia, microtendencia bajista, alcista, pero en general si lo vemos desde aquí está alcista, ¿no? Vamos al micro, 5 minutos, y vamos a mirar esas zonas. Con esta estrategia sí es bueno que tengas un portafolio, porque como tiene elementos tan puntuales, no vamos a operar cualquier señal de MACD, sino vamos a operar en zonas específicas. Pues vamos a necesitar como tener más oportunidad, más campo de visión, ¿no? Entonces miren que MA está en una zona que me parece relevante porque aquí produjo un rango y luego este impulso alcista. Y está formando velas con pabilo inferior en un soporte relevante. El MACD nos dice que está tomando momentum bajista porque las barras son crecientes y está por debajo de la línea 0. Entonces, ¿qué sería ideal allá? Que empiecen a juntarse y se produzca ese cruce. Miren que aquí se produjo un cruce al alza debajo de la línea 0. Y si yo solamente me dejo llevar por eso, entro en compra aquí y miren la caída. Entonces, ¿por qué? Porque esta zona no nos dice mucho. Esto es simplemente un rango y ahí podemos caer. Entonces, ahora está en una zona relevante. Si la acción hace un rebote en V, entonces prácticamente para mí esa señal no va a ser buena, porque cuando se cruce la media en este punto, va a ser cuando la acción rebote, ¿no? Cuando ya esté por acá arriba, cuando ya produzca una vela grande o varias velas grandes. Entonces nos va a dar la señal más o menos por acá arriba, lejísimos del soporte. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que hace que sea una buena oportunidad en el MACD? Que llegue a un soporte y se quede testeándolo, usualmente como en forma de rango en soporte. Ahí es cuando se cruza debajo de la línea 0 y podemos entrar, cuidándonos en ese soporte, o por lo menos lo más cerca del soporte, para poner el stop de protección debajo. Pero si hace un rebote en V, la señal nos la va a dar tarde. Eso es lo que pasa con los indicadores. Si tú solo miras un indicador, pues te va a dar la señal tardía en muchos casos. Por eso digo que es más relevante el MACD cuando está en zonas y cuando ese cruce se produce cerca de esa zona donde podamos poner un stop de forma que nos proteja la operación. Si por ejemplo yo tengo un soporte aquí, es este, y yo veo que está en una zona relevante, pero miren cuando dio el cruce, lo vino a dar en esta vela de aquí. Sí, está por debajo de la línea 0, la azul por encima de la amarilla, pero no nos está respetando la zona. Está ya muy arriba. ¿Ves? Pero ¿qué sucede en otras ocasiones con el MACD? Que en vez de hacer este rebote en V, lo que hace es que se queda. Se queda como testeando y ahí produce el cruce. Estamos cerca del soporte y podemos entrar porque podemos poner el stop debajo de ese soporte. Entonces, ¿qué sería lo ideal en Nvidia? Que se quede en rango hasta que nos muestre ese cruce y entrar. Han pasado algunos minutos
Y estoy aquí en más. Miren que llegó al punto relevante, pero no hubo cruce. Y empezó a haber cruce aquí. Mira, cerca de soporte relevante. Si nosotros vemos esto, lo bajamos, lo actualizamos porque aquí encontró soporte. Y aquí se empezó a dar el cruce, ¿no? Baja un poco más y se queda. Entonces dicen, bueno, cuando yo confirmo la entrada, cuando yo digo, ok, ya se cruzó en el MACD, que fue en este punto, se cruzó en el MACD aquí, entonces inmediatamente entro. Lo que yo recomiendo es esperar una vela direccional alcista. En este caso una vela como esta verde o una vela con pabilo inferior, como esta martillo. Pero lo que nos hace es esta vela roja y empieza a caer. A testear el soporte otra vez. Aquí las medias móviles empezaron en el histograma a juntarse otra vez. No hay claridad. Y tenemos la azul por encima de la amarilla en este punto, en este momento. Entonces miren lo que les decía el rango, cómo se queda el precio testeando. Entonces, ¿cuál sería la señal de entrada en este caso? Yo esperaría la vela direccional, ¿no? Una vela martillo, una vela envolvente verde o una vela con pabilo inferior. ¿Listo? Entonces, ahí estoy monitoreando. Ahí estoy monitoreando. ¿Y cómo sería el tema de calcular el stop y el profit? Si me forma la vela direccional alcista, ya me dio el cruce, me falta la vela. Me da la vela, entonces me la puede dar más o menos aquí en este punto. Si es una vela envolvente, pues puede que llegue hasta este punto. Y yo lo que hago es que puedo tomar esta herramienta, es simplemente dibujar este cuadrito, para yo saber que este es el punto donde se va a mover la acción en mi zona neutra, en mi zona donde se puede mover. Si no hay un desplazamiento alcista, se puede quedar ahí un rato. Mi stop estaría aquí debajo, no tan pegado al soporte, sino aquí debajo. Y buscaría una relación de 2-1, que es 2 veces lo que estoy dispuesta a arriesgar, más o menos así. O 1-1, si quiero ser más, quiero entrar y salir más rápido. Vamos a suponer que es 1-1. Entonces, para verlo mejor, vamos a ponerlo verde. Y esta sería mi profit, mi zona de profit. Y me parece muy bien porque está antes de esta resistencia, que es la del día. Y estaría respetando por lo menos una relación 1-1. Entonces, esperar esa vela direccional que nos indique ese rebote. Ya tenemos la señal. Ya tenemos detectada la tendencia en el macro, ya tenemos zona de soporte, zona de compra, ya tenemos el cruce, esperemos la vela. Si este cruce se hubiera dado con una vela como esta, entonces ahí sí entramos sobre esa vela, pero se dio en este punto donde hay un rango, un micro rango ahí en ese espacio. Miren este ejemplo de Nvidia. Nosotros marcamos este nivel de soporte hace unos momentos, ¿no? Y miren que en el histograma no había señal. ¿Cuándo fue a darnos la señal de cruce? Nos la dio en esta vela. Está lejos de nuestro stop. Entonces, si nosotros decidimos operar allí, tenemos que tener en cuenta, tenemos la vela direccional, sería en el alto de esa vela, ¿no? Después del cruce de la vela, entrada, o sea, en esta de aquí. Esto es nuestro stop. Entonces, no, si nosotros vamos por 1-1, tendríamos que tener la misma proporción hacia arriba, más o menos ahí. Y este sería nuestro stop rojo. Entonces, miren, si ustedes deciden entrar acá arriba, no están cerca del soporte, sino más arriba, entonces deben tener en cuenta que su beneficio debe tener la misma proporción. Déjame ver si tiene la misma, un poquito más abajo. Más o menos ahí. Ahí estaría la proporción. Más o menos tendrían que salir aquí. Eso se puede tardar.
esta operación puede demorarse hasta el otro día. ¿Por qué? Porque es demasiado el espacio que hay desde la entrada al stop y hacia el target. Por eso, lo mejor es entrar cuando la señal se da cerca de soporte. No ya cuando hace ese rebote en V. Si ustedes quieren entrar desde abajo, no usen indicador, sino que ven acción de precio, simplemente ven zona de soporte, precio llega, se queda, vela martillo, falsa ruptura aquí y ya, entramos desde aquí abajo. Pero si vamos a usar un indicador técnico, que usualmente tienen retraso respecto al precio, pues tenemos que ser más exigentes en las señales que vamos a esperar y las entradas que vamos a tomar. Entonces, en este caso, yo no entraría allá arriba. Puede que sí siga. Pero si yo quiero hacer day trading, si yo quiero abrir y cerrar rápido en el mismo día, pues no creo que sea una buena opción porque puede que se quede en rango, ya son casi las 11 en Colombia, lo cual es una hora lenta en el mercado. Entonces, usualmente se queda en rango y hay que esperar hasta el otro día para que llegue al target. Si tú quieres hacer eso, lo puedes hacer. Pero no, yo esperaría algo más parecido a lo que vimos ahorita en MA. Aquí se produjo el cruce. Mira que tenemos la vela con pabilo inferior, tenemos vela verde. O sea, desde aquí pudimos haber entrado o esperar esta misma vela que se está formando en este momento. Esta misma que se está formando, esperar que sea más grandecita y entrar ahí, en el alto de esa vela. Ya confirmando que se salió de este rango que formó acá, de este micro rango. Entonces esperaría esa vela. Y ves que está cerca del soporte, estaría cerca, ya el cruce se dio. Está en zona importante, relevante. Podría ser mejor opción que la que vimos ahorita en Nvidia. Otra cosa es que en 15 minutos pueden ser las señales más certeras que en 5, porque mientras más pequeño el marco temporal puede haber más ruido. O sea, ruido es que se forman muchas velas y forman rangos y no hay claridad de señales, ¿no? Mientras más pequeño el marco temporal, no hay tanta claridad de las señales. Podrían elegir 15 minutos para este tipo de estrategia, para que sea algo más efectivo a nivel de lectura de velas japonesas, que no sean tantos rangos, tantas velas, sino que se organice más el precio. Entonces miren que esta vela nos está formando la vela que queremos después de ese cruce. Allí. Entonces, si da la entrada, sería en el alto de esa vela, coincidiría con este rectángulo que tenemos, y nuestro stop estaría aquí debajo. Buscaremos salir en la misma proporción, en este punto. Eso puede ser algo que ocurra en los siguientes minutos o antes que cierre el mercado. No como pasó con Nvidia, que tenía un tramo muy largo para llegar, que posiblemente se dé hasta el otro día. Entonces mira la diferencia. Por eso vuelvo y recalco la importancia de tener un portafolio para este tipo de estrategia, porque como son varios elementos, no estamos operando cualquier cosa, cualquier señal, son varios elementos, entonces esperamos que se dé la mejor opción, nuestro mejor escenario en esas 10 acciones que tenemos para el día, cuál es la que está dándome todas estas señales para operar. Y de esas 10, solamente una, ¿ves? Tienes más opciones y de esa forma buscas mejorar la calidad de tu gráfico y por ende la calidad de tu entrada. Han pasado unas horas desde que hice este dibujo y miren que habría dado el target más o menos a la 1.25 Colombia. Se estuvo lento el precio, pero eventualmente sí llegó al beneficio. Es una zona de muy buena calidad. Vimos la señal muy bien debajo de zona 0 y el cruce se da cerca de soporte.
Así que es lo ideal. Vamos a ver qué pasó con Nvidia. Si siguió o no siguió. Miren, pues. Hemos dicho que la entrada era aquí, ¿no? Después de esta vela. Aquí, esta vela, esta de aquí, fue la que dio el cruce. Y la entrada era encima de esa vela, ¿no? Entonces miren que si vemos así a simple vista la proporción otra vez de mi stop, de eso mi target debería estar más o menos aquí. Y eso lo daría hasta el otro día. Entonces corremos riesgo, podemos dejar la operación abierta, es decir, no, pues voy a hacer un micro swing, ok, pero pues corremos el riesgo a que al otro día abra un gap abajo y no se dé. Entonces, por eso es mejor esperar oportunidades mucho más claras, más cerca de soporte, para operar esta estrategia. Ahora ya sabes cómo utilizar MACD de forma eficiente con la acción de precio. Si te aportó valor, compártelo con otros traders y déjame tus comentarios para saber qué te parece esta estrategia. Gracias por ver y hasta pronto.